Hace unos días hice una colaboración en el canal de Anita Link de 15 de mis arquetipos favoritos. Allí comparto estos mismos en conjunto de sus razones y una plantilla para que puedan utilizar y compartirme cuáles son sus propias selecciones. Aún si no es por este video, les recomiendo que revisen su canal. Es contenido casual sobre el juego, pero con muchísimo carisma. Los videos de tipos de dragones o Blue Eyes en minutos son de mis favoritos personales. Les recomiendo mucho revisar su canal. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerle su análisis al arquetipo de Warrock. En el video vamos a revisar todas las cartas, funcionamiento, efectos, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, se me habla el recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. El arquetipo de Warrock es el original más reciente de TCG que hizo su debut en el set de Blazing Vortex. Es un arquetipo de monstruos de atributo de tierra y de tipo Warrior. Están completamente volcados en la fase de batalla. De esta misma van a poder estar sacando efectos como poder estar buscando cartas de su arquetipo, enviar monstruos específicos al cementerio, destrucción de magia y trampa y simplemente otros efectos versátiles. Su estilo de juego es completamente de beatdown. Quieren a través de la fase de batalla y de los efectos ya mencionados y algunos otros que vamos a estar revisando, poder mermar los campos del oponente, poder destrozarlos, pasarles encima y eventualmente poder ganar el duelo. Vamos a revisar todas sus cartas, efectos, importancia, razones y ratios. Lo primero es que cada monstruo tiene los mismos puntos de ataque y defensa. Por simpleza del video, cada vez que una carta mencione que necesita o involucra un monstruo de atributo de tierra y de tipo Warrior, vamos a decir que es una carta tipo Warrock. Primero vamos a hablar del efecto compartido de Fortia, Gactos y Gwento. Si esta carta es enviada desde nuestra zona de monstruo al cementerio por un efecto de carta del oponente, podemos invocar de manera especial un monstruo Warrock de nivel 5 o superior desde nuestra mano o deck. Vale la pena hacer la pequeña nota de que si la invocación es negada con, digamos, alguna carta tipo Solemn, entonces estas cartas nunca tocaron el campo y por ende no tendrán su efecto. Pero sobre la forma en que se va del campo al cementerio, puede ser por destrucción, enviar, tributo, siempre y cuando sea del campo al cementerio van a poder obtener este efecto. Hablando de forma específica de cada uno, primero tenemos a Fortia. Si nuestro monstruo tipo Warrock pelea, después del cálculo de daño, podemos añadir una carta Warrock desde nuestro deck a nuestra mano, excepto esta misma. Luego todos los monstruos Warrock que controlamos actualmente ganan 200 de ataque hasta el final del turno del oponente, y luego tiene el efecto compartido. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Es el buscador del arquetipo. Es fantástico que la búsqueda se haga después del cálculo de daño, provocando que sea muy difícil que no nos pueda dar la búsqueda, y también no nos importa si nos atacan o atacamos. Seguiremos obteniendo no importa qué la ventaja. Por ser la carta tipo Stratos, siempre lo vemos a 3 copias. Luego tenemos a Gactos. Si un monstruo tipo Warrock es invocado de manera normal a nuestro campo, podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano. Luego tiene el efecto compartido y solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Gactos es una carta peculiar. Solamente es un extender que funciona en la invocación normal de un monstruo tipo Warrock, así que en sí no ayuda a la construcción de los campos. No obstante, muchas cartas o en general mucho del objetivo del deck se logra cuando tenemos una presencia generosa de los monstruos Warrock en campo, por lo que es un elemento importante. Le ayuda también que es un monstruo de 1900 de ataque, rápidamente supera los 2000 y un poco más gracias a los efectos. Por lo ya mencionado, varía muchísimo el uso de la carta. Lo usual es verlo a 3 copias, pero no sería raro solamente verlo a 2. Consideren que el deck es muy dependiente de poder tener sus cartas temáticas en campo. Precisamente esta necesidad la hace tan importante. Quedará mucho más claro con las repeticiones y los complementos. Por último tenemos a Gwento. Si nuestro monstruo tipo Warrock pelea con un monstruo del oponente, durante el cálculo de daño, este es un efecto rápido, podemos pagar 800 de vida como costo. Nuestro monstruo que pelea gana 800 de ataque hasta el final de este turno. Luego tiene el efecto compartido. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Gwento permite intercambiar 800 de vida por 800 de ataque. Vale la pena recordar que solamente es una vez por turno, por lo que hay que utilizar muy bien este efecto. También solamente sirve cuando se pelea contra un monstruo, no aplica cuando estamos haciendo daño directo. En papel es una carta simple, pero los 800 de ataque pueden sumar rápidamente y también ayudarnos a deshacernos de amenazas, específicamente cartas tipo Floodgate. La vemos de 1 a 3 copias. Tener múltiples en campo no sirve de mucho. Idealmente queremos nombres diferentes, pero también es un monstruo que se puede invocar de forma normal y tiene el efecto secundario de poder flotar. Consideren qué tanto valor les puede dar para decidir su propio número. Los siguientes dos monstruos comparten las siguientes características. Son monstruos de nivel 5 y sus efectos son los siguientes. Si no controlamos monstruos o todos los monstruos que controlamos son tipo Warrior, podemos invocar de manera normal esta carta sin tributar. Si nuestro monstruo tipo Warrock pelea, después del cálculo de daño podemos, y cada uno tiene un efecto diferente. Luego, todos los monstruos Warrock que controlamos actualmente ganan 200 de ataque hasta el final del turno del oponente, y solamente podemos usar sus efectos una vez por turno. De esto vale la pena la aclaración de que a diferencia de otras cartas del arquetipo, se pueden invocar sin tributar aún en presencia de monstruos tipo Warrior de otros arquetipos, cosa que es muy importante ya que muchas cartas o efectos tienen que ver
Challenger o piden directamente cartas Warrock y estas solamente piden monstruos de tipo guerrero. Hablando de forma específica de cada uno, por la parte de Mammoth permite seleccionar una magia o trampa que el oponente controla y la destruimos. No hay mucho más que decir de la carta, dependiendo de qué tantos problemas tengan con magias y trampas o si el formato se los exige, se puede llegar a ser una carta importante. Por lo mismo, su uso va de no aparecer hasta incluso estar a 3 copias. De nuevo, consideren que queremos una variedad de nombres y efectos para poder hacer que el arquetipo tenga su máximo poder. El otro sería Orpis, permite enviar un monstruo tipo Warrock del deck al cementerio. Al ser su suerte de Armageddon Knight, permite poder utilizar efectos varios como de Skyler o de Spirit para poder sacar más ventaja de esto, aunque de forma regular, Bashileos es la carta que permitirá obtener el máximo valor. Es un monstruo bastante fuerte que se puede invocar de manera normal, por lo que es un buen recurso, aunque el efecto de enviar al cementerio está lejos de ser ideal, ya que no es una búsqueda directa o necesita complementos para poder funcionar mejor. Su uso varía muchísimo también. Si tienden a utilizar Skyler y Spirit mucho, les recomendaría enfocarse a utilizar esta carta a más copias. De otra forma, los números varían de no aparecer hasta verlo a 3 copias. Por la parte de Skyler, gana 100 puntos de ataque por cada monstruo que el oponente controla. Vale la pena hacer la aclaración de que es de los pocos efectos continuos y que no dependen de atacar que tiene el arquetipo, pero modificará dependiendo de cuántos monstruos tiene el oponente. Durante la fase de batalla en la que uno de nuestros monstruos tipo Warrock pelea, esto es un efecto rápido, podemos seleccionar un monstruo Warrior de nivel 5 o inferior en nuestro cementerio. Lo invocamos de manera especial. Además, todos los monstruos Warrock que controlamos actualmente ganan 200 puntos de ataque hasta el final del turno del oponente. Además, por el resto de este turno no podemos atacar directamente con monstruos de nivel 5 o inferior. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. Skyler es posiblemente la carta más peculiar y engañosa del arquetipo. Lo primero es que es un monstruo de nivel 6, pero a diferencia de Mammoth u Orpis, no tiene formas simples de invocarse, por lo que requiere tributo o un efecto para aparecer en el campo. Lo siguiente es que poder invocar algo de vuelta al campo en papel es fantástico, sobre todo porque trae monstruos de nivel 5 o inferior, por lo que puede traernos cartas importantes como Mammoth, Orpis, Gwento o Fortia y llegan con efecto y en cualquier posición. Pueden servir como muros o para poder ayudar a destruir más monstruos del oponente, también para poder obtener más efectos. El problema de la carta es su restricción de no poder atacar con monstruos de nivel 5 o inferior, por lo que de utilizarla en un mal momento podríamos estar perdiendo muchísimo daño en potencia. Pero a favor de esta, le ayuda muchísimo que al ser un efecto rápido, una vez que se cumplió la condición, podríamos dejar este efecto para el final de la batalla para solamente tener un cuerpo adicional para la main 2 o para el turno del rival. Lastimosamente es la carta de nivel superior con menos a su favor. Sus estadísticas y efecto la hacen en muchos momentos incómoda, pero con presencia decente del rival acaba siendo una carta tremenda. Su uso lo vemos usualmente una copia, pero fácilmente podría no aparecer o estar a 2 copias. Luego tenemos al Meteoragon. No puede ser destruido por efectos de cartas del oponente. Cuando un ataque es declarado envolviendo esta carta y un monstruo del oponente, podemos negar los efectos del monstruo oponente este turno, así como efectos activados y efectos en el campo de monstruos con ese mismo nombre original. Este efecto es permanente, por lo que esto incluso aplica cuando las cartas caen al cementerio, ayudando a poder combatir contra muchos de estos efectos. Una vez por turno, durante la fase de batalla en la que un monstruo tipo Warrock pelea, esto es un efecto rápido, podemos hacer que todos los monstruos Warrock que controlamos ganen 200 de ataque hasta el final del turno del oponente. Además, esta carta puede hacer hasta 2 ataques a monstruos durante cada fase de batalla este turno. Su efecto de poder negar los efectos de monstruo oponente no son una vez por turno, y gracias a que su efecto puede activar incluso con esta misma peleando, nos da un monstruo de 2800 que pega 2 veces y que puede estar negando efectos. Es usualmente la carta que queremos para poder empujar contra monstruos del rival. En conjunto del aumento de ataque de otros monstruos, podemos hacer que este sea un monstruo muy potente, pero le detiene que el ataque doble es solamente a monstruos. Es un poco pronto en las pruebas para poder decir de forma sólida un número ideal. 1 o 2 copias ha sido lo que hemos visto, ya que sí es de forma evidente la mejor carta para poder estar peleando contra monstruos, pero en sí no construye campos, se puede trabar en mano y no es sencillo de poner en campo, salvo de tener los complementos específicos. El último monstruo es Bashileos. Durante una fase de batalla en la cual nuestro monstruo tipo Warrock pelea, esto es un efecto rápido, podemos activar este efecto. Esta carta puede atacar directamente este turno. Además, todos los monstruos Warrock que controlamos actualmente ganan 200 de ataque hasta el final del turno del oponente. Mientras esta carta esté en nuestra mano cementerio, cuando un monstruo tipo Warrock es destruido por batalla, lo podemos invocar de manera especial, pero la removemos cuando deja el campo. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Bashileos es de lo más peculiar. El poder atacar directamente es un recurso que se puede hacer muy importante. Lo peculiar del efecto es que usualmente para cuando este efecto pueda ser lo más útil posible, es decir, con los incrementos de los otros monstruos Warrock, es porque ya podemos atacar directamente de cualquier forma, pero como una forma de poder pasar encima de campos rivales establecidos no es un mal efecto de tener. Su otro efecto de poder ponerse en campo es algo que le hace una carta muy buena, sea porque está en mano cementerio y poder invocarse al campo es increíble, específicamente porque lo convierte en casi un monstruo de 2900 en campo. El problema es que tiene muchos requerimientos específicos, como que la destrucción debe ser por batalla, lo que entorpece su uso, no ayuda a la construcción de los campos y poder atacar directamente usualmente requiere que otras cartas pegaran antes de esta misma para tener el máximo valor, pero muchos decks tienen dificultad de poder lidiar con esta misma. Su uso varía mucho entre 1 y 3 copias, puede ayudar a sumar muy rápido en campo, poner un muro, pero también es una carta muy incómoda, sobre todo en la mano. Para
las magias, primero tenemos Mountain, que es su campo. Cuando esta carta es activada, podemos añadir un monstruo Warrock desde nuestro deck a nuestra mano, lo que la convierte en el rota del arquetipo. Al inicio de la fase de batalla, si no controlamos monstruos o todos los monstruos que controlamos son tipo Warrior, podemos invocar de manera especial un monstruo Warrock desde nuestra mano con un nombre diferente a las cartas que controlamos. Este efecto aplica tanto para el turno del oponente como el nuestro, y está pensado para poder poner los monstruos más importantes o tener mayor presencia en campo. Así podemos poner cosas desde Skylar hasta Bacheleos o solamente para tener más cuerpos. Por último, si nuestro monstruo tipo Warrior va a ser destruido por batalla, podemos enviar esta carta al cementerio en su lugar. Solamente podemos activar una de estas por turno. La protección que da en el campo es muy peculiar. La única forma de recomendar conservar un monstruo en el campo es porque la presencia de monstruos es esencial para la victoria, o porque tenemos otra copia de estas en mano. De otra forma, el poder estar invocando monstruos desde la mano es un efecto mucho más útil. Es increíblemente necesaria por las carencias del arquetipo. Da consistencia, presencia, ayuda a que las cartas incómodas hagan mejores. Es increíble lo que hace por el arquetipo. Siempre se utiliza 3 copias. Luego tenemos Dignity, que es Quick Play. Debemos controlar un monstruo Warrock para poder activar cualquiera de estos efectos. Cuando un monstruo que nuestro oponente controla activa su efecto, negamos ese efecto. Este efecto es Gwen, ¿cuándo? Por lo que el uso de esta carta tiene que ser inmediato y no podremos utilizar otros efectos para acomodarnos a obtener el máximo valor de la carta. Vale la pena hacer la nota de que el monstruo debe estar en control del oponente, por ende debe estar en campo. Su otro efecto es que durante la fase de batalla, cuando nuestro oponente activa una magia trampa o efecto de monstruo, negamos ese efecto. La ventaja de este segundo efecto es que no importa el tipo de carta o si activa en mano, campo o cementerio, podemos negarla inmediatamente. Lastimosamente los dos efectos solamente niegan pero no destruyen, así que si son efectos continuos o de monstruo, todavía va a tener el cuerpo y la posibilidad de poder activarlo una vez más. Solamente podemos activar una de estas por turno. Aún con las restricciones que presenta, el arquetipo tiene acceso a una negación. El requerimiento de la carta Warrock puede llegar a ser un problema, pero con un poco de práctica podemos poner o aprovechar esto al máximo. Aún con lo nuevo, la hemos visto a 3 copias por obvias razones. La siguiente es Spirit, que también es una Quick Play. Durante la fase de batalla podemos seleccionar un monstruo Warrock en nuestro cementerio. Luego activamos uno de estos efectos. Invocamos ese blanco de manera especial en modo de ataque, pero por el resto del turno sus efectos son negados y no puede atacar directamente, o invocamos ese blanco de manera especial en modo de defensa. Además, la primera vez que cada monstruo Warrock que controlamos va a ser destruido por batalla, no son destruidos. Solamente podemos activar una de estas por turno. Es la carta pensada para servir los propósitos de extensión o de protección. Invocar en modo de ataque hace que el monstruo no tenga sus efectos y no ataque directamente, pero ya que no se fija en el nivel, podríamos estar trayendo con esto un monstruo jefe, sumado a que la pérdida de sus efectos es solamente hasta el final del turno y después hará un monstruo completamente funcional. Y este todavía puede sumar al daño que estamos haciendo a monstruos, sumado a que los otros monstruos en campo estarían obteniendo sus efectos ya que un monstruo tipo Warrock está atacando. Para su segundo efecto lo trae en defensa y cada monstruo Warrock en campo no es destruido por batalla la primera vez, lo que si el oponente tuvo que invertir recursos para poder pasarle a cierto monstruo encima o como una protección simple, acaba siendo muy útil. Lastimosamente está ligada a la fase de batalla, por lo que podría sentirse muy tardía o no ser útil siquiera. Varía mucho su uso. Si Orpis es una carta que utilizan mucho o Skylar no les acomoda, esta podría ser el complemento ideal. Su uso lo hemos visto entre 1 y 3 copias. La última magia es Ordeal, que es una continua. Solamente podemos controlar una de estas. Cuando esta carta es activada, ponemos 3 contadores en esta. Cuando nuestro monstruo Warrock destruye un monstruo del oponente por batalla y lo envía a su cementerio, podemos remover un counter de esta carta, y si lo hacemos, robamos una carta. Si el último contador es removido por este efecto, enviamos esta carta al cementerio. La idea de la carta es activarla, destruir monstruos del oponente y generarnos robos. Ayuda mucho que no es una vez por turno, por lo que en un solo turno podemos utilizar al máximo de esta y generarnos un +2, que considerando las capacidades de búsqueda o de acomodar el deck, podríamos primero buscar o enviar piezas importantes al cementerio y luego con lo que estemos robando vamos a tener más probabilidades de poder ver cartas de poder, cartas que no se pueden buscar. El problema es que esta carta no ayuda a la construcción de los campos. Dependemos de destruir el monstruo rival y enviarlo al cementerio, y por ende solamente es una carta útil en fase de batalla, que para el momento en que el deck puede generar una búsqueda será útil hasta nuestro siguiente turno. En teoría es una carta buena, pero requiere demasiadas condiciones para que funcione de manera adecuada. Está ausente en la mayoría de listas. Si quieren probar suerte, una copia podría ser ideal, aunque para poder obtener su máximo provecho, 3 tendría que ser el número para poder verla de forma regular. Para las trampas tenemos primero Big Blow. Durante la main phase, si uno o varios monstruos Warrock que controlamos dejaron el campo por efecto de carta del oponente, y no importa si fue por destrucción, enviar, remover y similares, pero debe ser en la main phase, destruimos hasta 2 cartas que el oponente controla. Solamente podemos activar una de estas por turno. En papel es la carta que permite que podamos poner en la misma economía de cartas al oponente. Perderemos nuestra carta Warrock y activamos esta carta y el oponente pierde hasta 2 cartas que controla. El problema de la carta son muchos. 1 es una trampa, por lo que es muy lenta. 2 solamente activa en la main phase, lo que en papel sería bueno, pero todas las demás fases están fuera de lo que cubre esta misma. Y lo último, y que es muy regular, es que la mayoría de cartas que provocan esto son las primeras en aparecer, cartas como Lightning Storm o efectos potentes de destrucción, por lo que la carta rara vez llega a ser algo viable. Si el oponente necesita con efectos deshacer nuestro campo, entonces va a ser una carta buena, pero es muy difícil poder obtener buen valor de la misma. La mayoría de las listas no la utilizan. Si consideran que podría tener un uso, una copia podría ser buen número para empezar. La última
última carta es Generation. Durante la fase de batalla, si nuestro oponente controla más monstruos que nosotros, invocamos de manera especial un monstruo Warrock desde nuestro deck, y si activamos esta carta durante el turno del oponente, por el resto de este turno mientras controlamos ese monstruo boca arriba invocado de manera especial, monstruos del oponente no pueden atacar excepto ese monstruo, solamente podemos activar una de estas por turno. Es la trampa para poder invocar un monstruo desde el deck, le ayuda muchísimo que no le importa el nivel y que incluso si el oponente quiere atacar, debe ser al monstruo invocado, ayudándonos a poner en campo amenazas como Bashileos o Meteoragon. Lastimosamente dependemos del rival para poder realizarlo, por lo que cuando tenemos control o si llega a amenazar esta fuera de fase de batalla, no tendrá valor. Increíblemente tiene mucho mejor valor que Big Blow porque la presencia de monstruos del rival es algo mucho más simple de lograr. Su uso varía muchísimo entre no aparecer e incluso llegar a 3 copias. Para el plan de juego queremos a través de una buena presencia de monstruos Warrock en campo poder tener acceso a sus múltiples efectos y a través de los turnos poder destrozar el campo rival hasta poder agotar sus recursos y eventualmente sus puntos de vida. Tenemos cartas como Mountain que nos permiten buscar cualquiera de sus piezas, monstruos con los cuales iniciar como Fortia, Wento, Mammoth u Orpis y un extender en la forma de Gactos. Estando en fase de batalla, Mountain nos dará opción de poder poner otro monstruo en campo desde la mano. Una vez en esta y cuando estemos atacando, en el cálculo de daño querremos utilizar varios de los efectos a los cuales tenemos acceso. Fortia para poder buscar cualquier carta del arquetipo, Wento para poder incrementar ataque, Mammoth para poder destruir magias y trampas, Orpis para enviar monstruos al cementerio, Skyler para poder revivir monstruos de nivel 5 o inferior del cementerio al campo, o Meteoragon o Bashileos para poder empujar por daño. En conjunto de esto tenemos complementos como Dignity que nos da una negación, dependiendo del momento será monstruo o a cualquier tipo de carta, Spirit que sirve como una extensión de daño o como un muro defensivo, Wardil que puede generar muchísima ventaja con el campo correcto. Big Blow y Generations nos permitirán que sea que perdamos cartas en campo o que estemos en fase de batalla con desventaja numérica, podamos capitalizar sobre esto. Complementos adicionales permitirán romper campos, agotar los recursos del oponente hasta que podamos ganar por daño y por fuerza bruta. Para las ventajas tienen acceso a muy buenos efectos, tienen un Rota, un Stratos, un Armageddon Knight, formas múltiples de revivir, destrucción de magia y trampa y muchos más. Tienen las bases de un arquetipo versátil, no dependen del extra deck, permitiendo utilizarlo para el uso de cartas de poder o para que decks que castigan mucho el uso de este no le afecten. No lo parece, pero ponen muchísimo daño en campo muy rápido, lo que comienza como 2 o 3 cartas en campo acabaría en un campo lleno y el uso de los efectos de cada uno de estos y considerando los efectos ya mencionados, habremos generado ventaja de una forma u otra. Capitalizan muy bien con la destrucción de cartas, al punto de que aun cuando el oponente tenga acceso a varios efectos de estos, va a tener que dejar pasar nuestros efectos originales porque los secundarios, los que flotan, son mucho mejores. Gracias a la forma en que el juego evolucionó, hay pocos efectos para la fase de batalla, lo que le permite tener un dominio superior en esta fase. No tiene restricciones, por lo que se puede combinar con cualquier tipo de carta o motor, sea antes, mientras o después del uso de las cartas del arquetipo. Ya que muchos de sus efectos se activan después del cálculo de daño, es un punto del turno en el que hay muy pocas cartas que pueden interactuar, lo que le permite que los efectos vayan a pasar la gran mayoría de los juegos. Son increíbles contra estrategias que se basan en fase de batalla, sea por inmunidades, efectos o incrementos, es muy difícil poder vencerlos. Y por último, el deck es tan subestimado que el oponente optará por dejar que los efectos pasen, ayudando a poder aprovechar esto. Para las desventajas, el deck tiene 3 pecados muy graves. Uno es la increíble dependencia a su fase de batalla. Hay decks que están orientados a esta misma, pero no es como que no puedan generar jugadas con los cuerpos en campo. Warrock, si no puede entrar a la fase de batalla, es casi obsoleto. Por lo mismo, el deck es pésimo yendo primero. 2. Es increíblemente dependiente de su campo. El deck es completamente diferente ante la presencia o ausencia de este. Buscar, extender y proteger son efectos demasiado buenos, y ya que el arquetipo tiene tantas cosas en contra, no se entiende cómo no tienen mejores formas de poder buscarlo. Y por último, son demasiado dependientes de su normal summon. Esto se podría casi extender a tener un hombre Warrock en campo, pero se resume a que si no tenemos monstruos en campo, aún con todas las cartas adicionales del arquetipo, es completamente inútil. Tienen monstruos de niveles muy altos sin formas de invocarse a sí mismos, por lo mismo se traba mucho, lo que es lamentable ya que dependemos de dichos monstruos para poder avanzar en la fase de batalla. Todas las interacciones a las cuales tenemos acceso es por destrucción, por efecto o por fase de batalla. Inmunidades a esto o superiores lo ponen muy atrás en el duelo. Algunos efectos ni siquiera destruyen, como es el caso de Dignity. No tienen acceso a negadores, solamente a Dignity, pero debemos de tener un Warrock en campo y que sea el momento perfecto, como en la fase de batalla. Su único extender natural es Gactos, lo que no se entiende por qué las otras cartas no tienen mejores formas de invocarse, como que Skyler pudiera invocarse de forma normal, así como Orpis o Mammoth, o que Meteoragon o Bashileos solamente pidieran un tributo en caso de estar entre cartas Warrock. Si no tenemos Mountain, son cartas muy incómodas de ver. No lo parece, pero son dependientes de su cementerio. Si no podemos generarlo o utilizar efectos desde allí, perderemos mucha de su capacidad para flotar. Muchos de sus efectos los ganan cuando pelean contra un monstruo, por lo que campos abiertos no son siquiera ideales para el deck. No tenemos capacidad de reciclaje fuera de Skyler o de Spirit, pero dependemos de preparación o son cartas que solamente tienen un uso. Siguiendo con el punto anterior, no se le dan bien los juegos largos. Juegos entre 4 y 8 turnos no hay problema, pero superando este turno estaremos agotando nuestras mejores cartas. No tienen protección, fuera de Meteoragon o lo que puede estar haciendo el campo
tiempo, pero ya explicamos que es mucho mejor conservarlo, todas las cartas son completamente vulnerables a cualquier tipo de efecto. Su recuperación o capacidad de top deck es muy dependiente de sus cartas buenas. En los juegos correctos, Mountain o Fortia podrían regenerar un buen campo, pero quitando estas cartas necesitamos múltiples para poder presentar un buen campo al rival. Aún con lo orientado a la fase de batalla que está el arquetipo, no es difícil que monstruos de ataque superior le representen un problema. Esto se debe a que para poder estar ganando los aumentos de ataque necesitamos idealmente primero golpear con otras cartas, pero esto implica que entonces perderemos poder de ataque debido a construir más daño en un monstruo específico. Está muy claro en este punto, pero son pésimos yendo primero. Si revisamos cuántos efectos dependen de la fase de batalla, más de la mitad de las cartas o efectos quedan obsoletos debido a la ausencia de esta. Por lo mismo, ir segundo sería lo ideal, pero ir en contra de campos establecidos es un problema. El deck se frena con una negación simple. A pesar del enfoque que tienen en la fase de batalla y ganar ataque, lo que ganan es muy poco y solamente es hasta el final del turno del rival. Sumado a esto, está condicionado a lograr que los efectos pasen para poder incrementar esto de forma significativa. Y por último, es un deck muy difícil de poder utilizar. No es Pendulum Magician o DDD, pero es desesperanzador que aún sabiendo cómo debe ser el orden de construcción, un dominio completo del arquetipo y uso de sus efectos, lo que mejora es muy poco. Vamos a hablar ahora sobre algunas cartas y motores de complemento. Primero, para algunos conjuntos de cartas tenemos a los Artifact y a los Kaijus. Los Kaijus son para poder estar rompiendo campos establecidos o para poder estar lidiando con monstruos oponentes específicos, y por la parte de las cartas Artifact es para poder detener el uso del extra deck o para poder estar previniendo que el oponente remueva. Cualquier uso que le piensen dar a estas cartas, consideren que queremos ir segundo o queremos cartas que nos puedan ayudar a que el oponente no pueda construir un mejor campo. Para el uso de hand traps pueden estar utilizando prácticamente la que quieran, ya que este arquetipo quiere ir segundo. Es muy recomendable que tengan cartas para poder interrumpir la generación del campo del rival y que sea mucho más fácil de romper. Para cartas en solitario tenemos al Truking Glitosa Gym de Disaster. Este es más como una opción de side deck para poder estar metiéndonos con el extra deck del rival y estar yendo por piezas importantes. También pueden utilizar algo clásico como Dino Wrestle Pancratops para poder destruir cartas o poner más daño en campo. Para cartas de magia tenemos Forbidden Droplet o Dark Ruler No More. El deck es muy bueno para poder romper campos estáticos y esto nos puede ayudar a poder desactivar todos los efectos. Foolish Burial para poder estar enviando alguna pieza al cementerio. Idealmente tendría que ser Bashileos, pero si tienen acceso a Skyler o Spirit podría ser una muy buena carta. El uso de Pot of Extravagance o de Prosperity. Extravagance es un +1 y esta estrategia no utiliza el extra deck. Sí busca muchísimo, pero prácticamente no roba a menos de que sea por Ordeal. Y por la parte de Prosperity, este deck no tiene facilidad de hacer OTK. Hay muchos juegos donde lo puede lograr, pero necesitamos la consistencia de poder ver el campo. Por ende, estamos utilizando esta misma, ya que su reciclaje es bastante cuestionable. Cartas como Monster Reborn pueden estarnos ayudando a poder regresar monstruos jefes. Terraforming porque necesitamos ver el campo todos los juegos, o al menos tenemos que estarlo intentando. Triple Tactic Talents porque muy seguramente nos vamos a enfrentar a algún efecto de monstruo previamente y con esto podremos simplificar la tarea. Super Polimerización porque no utilizamos el extra deck y es una excelente carta para poder romper los mismos campos. Mind Control tiene exactamente la misma lógica, ya que este arquetipo tiene muchos problemas cuando está yendo segundo. Necesitamos cartas de poder para poder estar pasando sobre estrategias de control. Cartas como Lightning Storm, Harpy Sphere, Duster, Twin Twisters o Cosmic Cyclone son ideales para poder estar cumpliendo esta misma tarea. Para las cartas de trampa, Metaverse porque necesitamos consistencia para el campo, sea que la traemos activada para poder estar invocando algo en el turno del oponente o que nos lo estamos buscando para poder sacar más provecho después, es una buena carta a considerar. Evenly Match cuando estamos yendo segundo, aun cuando estamos perdiendo la fase de batalla, si podemos agotar los recursos del oponente, esto podría acabar siendo mucho más beneficioso. Expendable Die es una carta que hizo su debut en Lightning Overdrive y es bastante buena considerando que nuestros monstruos simplemente quedan estáticos en campo. Con esto podemos destruir una carta del rival y poder robar una carta. Incluso si están utilizando esta misma, pueden sacar provecho del efecto de Skyler para poder estar generando bucles importantes. El uso de Dogmatica Punishment, precisamente porque necesitamos cartas de poder que ayuden a la estrategia, no utilizamos el extra deck, así que podemos estar sacando el máximo provecho de la misma. Summon Limit porque no invocamos mucho en el turno. Hay turnos donde podríamos estar invocando 3 o 4 monstruos, pero de forma regular solamente va a acabar siendo 1 o 2 y esto podría afectar mucho más al rival. El uso de Ghost and Match o de Rivalry of Warlords porque son monotipo y monoatributo, podrían estarnos ayudando. Y el uso de las cartas Solemns para poder estarnos ayudando a que ciertos efectos van a pasar. De forma adicional pueden estar utilizando prácticamente cualquier monstruo de atributo de tierra de tipo Warrior. Tienen que estar considerando que no esté chocando con los objetivos, que les permite estar avanzando en las jugadas, pero esta pequeña flexibilidad les podría dar muy buena potencia para el futuro. Para el extra deck tenemos el uso de Gaga Cowboy. Los monstruos que se utilizan a más copias son monstruos de nivel 4. También por el efecto de Skylar podemos estar trayendo estos monstruos una y otra vez. Esta es la única carta que recomendaría, ya que hay muchos juegos donde nos quedamos muy cerca de poder ganar y podríamos estar utilizando este para poder acabar los juegos. Para los monstruos de Link tenemos a Mrs. Radiant. Es un monstruo genérico, nos puede estar dando mucho más ataque o poder recuperar algo del cementerio. No es una carta mala en realidad. El uso de Ausa en caso de que podamos extender gracias al cementerio del oponente o simplemente para podernos estar generando alguna búsqueda. El uso de Isolde es solamente para poder estar buscando una carta en específico. Fuera de eso no se recomendaría usar equipos y no tiene muy buena sinergia en realidad.
actualidad. El uso del Swordman de Link para poder estar ganando mucho más ataque y para poder generar el mismo reciclaje podría ser una carta bastante interesante. El uso de monstruos genéricos de Link para poder estar ganando más versatilidad, específicamente los monstruos Nightmare, aunque es mucho mejor estar conservando nuestros propios monstruos en campo. Y la última carta acabaría siendo el Black Luster Soldier, ya que tenemos varios monstruos que pueden ayudarnos a poderle dar la misma inmunidad y tiene la sinergia perfecta de atributo y de tipo. Para las rarezas tenemos de rareza secreta a Meteoragon y a Mountain, de rareza ultra tenemos a Basileos y Dignity, de rareza super tenemos a Fortia, Gactos, Spirit y Gwento, y de rareza común tenemos a Big Blow, Generations, Mammoth, Ordeal, Orpes y Skyler. Al momento de hacer este video tenemos unos cuantos días de que fue lanzado su soporte en Lightning Overdrive, por lo que podrían ser cartas un poco caras. No obstante, ya que este arquetipo es completamente obsoleto y no va a tener ninguna clase de juego competitivo, al menos para el futuro próximo, les recomendaría esperar unas cuantas semanas para poder estar avanzando por este. Es en realidad un arquetipo muy barato. Para notas y comentarios finales, vale la pena recordar que este arquetipo va a llegar muy pronto a OCG, por lo que es muy probable que en el set que hace su debut allá, que es el World Premier Pack, puedan recibir soporte. De no ser así, muy seguramente en sets posteriores vamos a ver soporte para este arquetipo. Esto todavía les deja un tajo de esperanza de que podrían estar mejorando de forma significativa. Hemos visto que otros arquetipos en el pasado originales de TCG pueden recibir muchísima ayuda con cartas de OCG. Tuvimos el caso de los Spiral y de los Subterror, que solamente les tomó una carta original para poder dar el salto al siguiente nivel. Lastimosamente estos arquetipos tenían cosas muy buenas como acceso a negadores, un juego de control increíble, ausencia de efectos hard ones per turn, y Warrock realmente no tiene nada así, por lo que no mantendría la esperanza de que OCG pudiera resolver todos sus problemas o que con solamente una carta pudieran lanzarlos al competitivo. La aparición de Warrock acaba siendo en un momento increíblemente desafortunado, haciendo su debut en Blazing Vortex, un set que realmente no tuvo impacto competitivo, solamente con una carta en la forma de Pot of Prosperity, y las otras 99 cartas fueron completamente inútiles. Sumado a esto, al ser un original de TCG, tiene la carga de que otros arquetipos originales han venido a cambiar el juego competitivo por nuestra parte. Arquetipos como Burning Abyss, Cosmo, Danger, solamente por mencionar algunos, han sido algunos sorpresivos que han modificado el juego y que lastimosamente estos tienen la carga de que tienen que estar dando cosas muy buenas. Si no pueden ser un arquetipo competitivo, al menos sí debe ser uno muy entretenido o uno muy viable de muchas formas, cosa que no sucede. Cuando reciben su siguiente ola de soporte en Lightning Overdrive, el arquetipo mejora muchísimo, está obteniendo muchas mejores cartas, negadores, más monstruos jefes. El problema es que los pecados iniciales, las cosas que los detienen de ser un arquetipo mucho más viable, todavía están allí. No tuvimos un buscador de su campo, no tenemos forma de poner más monstruos en el campo. Se podría decir que prácticamente se acabaron entregando más cartas con los mismos problemas y ninguna carta o alguna dinámica que pudiera estar solucionando sus problemas de raíz. El deck se siente muy atrasado y con muy pocas opciones. Si este arquetipo hubiera aparecido hace unos 6 o 7 años, antes de que comenzaran a aparecer monstruos que no se les podían hacer target, que muchos arquetipos comenzaran a flotar, que pudieran ganar ventaja a través de la destrucción, hubiera sido un arquetipo entretenido y que hubiera tenido cierto juego. Lastimosamente no hay razones para poder estar entregando este arquetipo específicamente en esta era del juego, que se necesita que un deck sea muy rápido, muy potente y que pueda resistir juego a través de interrupciones. Y en estos tres aspectos los Warrock fallan en todo. Si les gustan los decks de beatdown, los decks orientados a batalla, los originales de TCG, los que tienen una flexibilidad de construcción interesante y que todavía tienen la promesa de que van a recibir soporte desde OCG, son algunos de los elementos que valdría la pena tener en mente por los que podrían estar volteando a ver este arquetipo. Otro aspecto que podría ser atractivo es que para poder sacarle el máximo provecho a todos los efectos, a todas sus cartas, deben de tener un completo dominio y conocimiento de cómo es que funciona todo lo que tiene que ver con la fase de batalla. Hay muchísimos jugadores que tienen muchos problemas con el cálculo de daño, cuando suceden algunas cosas, qué efectos se activan antes, qué efectos se activan después, y el estar obteniendo este arquetipo y poder dominarlo acabaría provocando que pudieran estar teniendo este mismo conocimiento. Lastimosamente hay muchos mejores arquetipos, sea por precio o por poder, que podría recomendar antes, estrategias como Aquactres o True Draco, para poder estar revisando esta misma parte, pero ya que este arquetipo acaba siendo nuevo y también tiene aspectos a su favor, podría ser otro de esos aspectos que podrían hacer que este sea el siguiente deck para ustedes. Quitando el juego competitivo y que está entregando muchos elementos que se sienten atrasados para la era del juego en la cual nos encontramos actualmente, Warrock acaba siendo un arquetipo bastante entretenido. Si les gustan los efectos de batalla, podría ser uno que acaben disfrutando. Lastimosamente las cartas son un poco costosas actualmente, pero va a tomar solamente semanas para que estas caigan por completo. Lastimosamente pasa con más pena que con gloria y se va a sumar a todos esos arquetipos que no son viables de ninguna forma. El arquetipo de Warrock no se siente incompleto, tiene suficientes cartas para que se pueda considerar uno acabado, tiene muchas más cartas que otros arquetipos que tenemos actualmente en el juego. Lastimosamente lo que está entregando es bastante pobre. Si lo comparamos con otros arquetipos incluso recientes como los Mutant o los Plunder Patrol, estos arquetipos tienen mucho potencial, pero por la parte de Mutant hacen falta cartas que puedan estar teniendo buena sinergia con estos, es decir, cartas que ganen efectos cuando son removidos, y por la parte de Plunder Patrol, en cuanto acaben de entregar los monstruos del extra deck, por fin se va a acabar el arquetipo. Por la parte de Warrock es un arquetipo completo
mucho y lo que acaba entregando es bastante pobre en realidad. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Warrock. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Si utilizan ¿cómo luce su propia construcción? ¿Qué les gustaría que recibieran para el futuro? Y si hizo falta información para poder complementar este análisis. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.